Dios les bendiga, buenos días. En el día de hoy quiero compartir algunas citas bíblicas correspondientes a las tradiciones de los hombres y darnos cuenta el peligro de seguir las tradiciones y no lo que la palabra de Dios enseña. En el libro de San Marcos, capítulo 7, dice lo que contamina al hombre como título. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, tengamos en cuenta esta frase, aferrándose a las tradiciones de los ancianos. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Varias prácticas tenían, ¿no? Como tradiciones, ¿no? Según los antiguos, los antepasados. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, ¿qué fue lo primero que Jesús les respondió? Les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, o sea, ya estaba escrito en Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis nuevamente a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Si mira, estaban reemplazando los mandamientos de Dios, lo que tenían realmente que obedecer por las tradiciones de los ancianos, por lo que les habían enseñado, por lo que les habían inculcado, y lo cual estaba arraigado en ellos por generaciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Voy a leer otro pasaje que está en Colosenses 2:8. Este es más corto, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estas tradiciones ya vienen del mundo. Lo que estábamos leyendo anteriormente son tradiciones, cosas que se practicaban en la religión, ¿sí? Que aún estaban arraigadas durante muchos años, ¿sí? Y por último voy a leer el libro de Mateo 15, del 1 al 4. Mm, Mateo 15, del 1 al 4, está por aquí. Ok, aquí está. Lo que contamina al hombre es prácticamente lo mismo que leímos ahorita. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de lo que realmente estaba el pueblo dependiendo. Ellos amaban las tradiciones, ellos
se aferraron tanto a las tradiciones y a lo que les habían enseñado sus antepasados, sus ancianos, sus líderes anteriores, sus, quizás sí, sus líderes religiosos anteriores, que ellos no eran capaces de dejar de hacer estas cosas, a pesar de que había venido Jesucristo, el Hijo de Dios, a la tierra y andaba entre ellos predicando el Evangelio con ciertos discípulos a su alrededor. Y los escribas y los fariseos tenían tan arraigadas estas cosas en su corazón que ellos no podían entender, no podían entender que lo que realmente estaban haciendo era seguir tradiciones religiosas, seguir patrones religiosos, comportamientos religiosos. ¿Sí? Los tomaban como doctrinas, incluso dice, como doctrinas, que era algo que ya estaba muy apegado a ellos. Fácilmente hoy día podemos darnos cuenta, podemos visualizar que también pasa en esta generación. También ha pasado en las otras generaciones, pero poniéndonos en esta generación en la que estamos nosotros, nos damos cuenta que hay muchas tradiciones, muchos comportamientos, digámoslo así, en la iglesia o fuera de la iglesia, en el creyente, que todavía tenemos arraigadas en el corazón. Muchos de los creyentes, algunos salieron de algunas religiones falsas, algunas religiones, algunas sectas, y entraron a una religión bíblica, ¿no? Y aunque haya pasado eso, que algunos salieron de algunas sectas y pasaron a conocer realmente la palabra de Dios, mas, sin embargo, todavía siguen con esos patrones religiosos, con esos ciclos repetitivos, donde se practican ciertas cosas y donde está guardado en la mente y en el corazón todavía. Por ejemplo, por eso Jesús cuando decía, en ciertas ocasiones Jesús decía, ¿quién os enseñó a vosotros? ¿Sí? Usted puede ver que en muchos pasajes de la Biblia, Jesús cuando se dirige al pueblo, se dirige a los discípulos, les dice, ¿quién os enseñó a vosotros esto? ¿Sí? Y también les decía, ¿acaso no está escrito en el libro de los profetas? ¿Sí? ¿Acaso no dice el profeta tal esto? ¿Acaso no dije en las escrituras esto? Entonces, algo que al Señor le llamaba la atención era que ¿quién os enseñó a vosotros? Lo mismo que le pasó a Adán y Eva en el huerto. ¿Quién os enseñó a vosotros que estabais desnudos? ¿Sí? ¿Quién os enseñó a vosotros esto? ¿Sí? Yo no les he enseñado esto. Entonces, hoy en día, en el pueblo de Dios, todavía el pueblo carga con patrones religiosos, con cosas que se nos enseñaron, algunas las cuales son pecado y otras quizás no son pecado, pero son cosas que no debemos practicar, que no son doctrina para nosotros, que no tenemos que ponerlas por práctica para nuestra vida. Y que si las dejamos de hacer o no las hacemos realmente, entonces el Señor no, quizás, o sea, el Señor no nos va a reprender por eso. ¿Sí? Porque son cosas que nos enseñaron los hombres, que nos enseñaron otros líderes religiosos cuando tú te convertiste al Evangelio hace 10, 15, 20, 30 años. Cuando llegaste por primera vez al Evangelio, tuviste muchos líderes religiosos, muchas personas en el camino, creyentes de bien, con buenas intenciones, te instruyeron, te enseñaron, te discipularon, en una congregación te predicaron la palabra, pero por no leer las escrituras y no estudiarlas, porque muchos lo que hacen es estudiar, leer las escrituras, mas no las escudriñan, no las estudian. Entonces no las entienden y no las ponen obviamente en práctica, ¿sí? Y solamente captan y guardan en su mente y en su corazón lo que un líder religioso les enseña, mas no leen y no tienen la dirección del Espíritu Santo para que les ayude a entenderla, ¿sí? Recordemos que
que la escritura fue inspirada por Dios, ¿sí? Fue inspirada por Dios. Entonces, cuando tú y yo leemos la palabra, la tenemos que leer siempre guiados por el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu, con la ayuda del Paracletos, con la ayuda del Espíritu de Dios, que es el que nos enseña, el que nos enseña la verdad, el que nos ayuda a entender las Escrituras. Hoy en día usted puede ver ciertos comportamientos. Por ejemplo, ¿quién nos enseñó que debíamos de cerrar los ojos a la hora de orar? ¿Sí? Y no es pecado. Si lo hago o no lo hago, no es pecado, pero se nos enseñó eso, ¿sí? Y hay personas que no son capaces de orar sin cerrar los ojos. ¿Quién nos enseñó que hemos de que los hombres deben de ponerse una corbata, un saco para pararse en un púlpito o sea que no sea en el púlpito? Eso le fue enseñado por la religión al hombre, ¿sí? ¿Quién nos enseñó que era un solo día, un fin de semana, un domingo que teníamos que congregarnos? ¿Quién nos enseñó eso? Fue la religión católica, obviamente, ¿sí? Entonces, muchas de esas tradiciones vienen de la religión tradicional, que es la católica, el catolicismo. Entonces, por eso hay personas que usted ve que solo se congregan los domingos, ¿sí? Y que usted no los vuelve a ver nunca. ¿Sí? Y si pueden pasar un domingo cierran la congregación y luego hasta el otro domingo usted los puede ver dentro de 15 días porque eso es un patrón religioso que le fue enseñado. Y la persona está acostumbrada a eso, a que tiene que ir solo específicamente el domingo. Incluso hay personas que si no van el domingo se sienten mal, se sienten condenadas, se sienten que le fallaron a Dios, se sienten terribles, pero porque están acostumbradas a un día, ¿sí? Y le llaman día de reposo, le llaman día del Señor. Nosotros no podemos llamarle ni día de reposo, ni día del Señor, ni al sábado, ni mucho menos al domingo. Porque para los judíos sí es día del Señor y sí es día de reposo, ¿sí? Pero nosotros no podemos ponerle título a este día, ni al sábado ni al domingo, ¿sí? Porque nosotros no somos judíos. Entonces, para nosotros, el pueblo cristiano, no existe un día del Señor, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo le decía a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, le decía, yo soy vuestro Shabbat, yo soy vuestro reposo, ¿sí? O sea, descansen en mí. Entonces, estos comportamientos en la vida del creyente tienen que ser quitados. Y no estoy nombrando mucho, estoy diciendo cosas muy sencillas que el creyente practica hoy en día. Entonces, la iglesia se reúne otro día en la semana, pero usted no ve esas personas ahí, porque la persona está acostumbrada, tiene arraigado en su corazón algo, tiene arraigado en su corazón un día, un patrón, algo que le enseñaron, que tenía que ser el domingo o el sábado. ¿Sí? Y usted nunca lo va a ver un jueves, un miércoles, dependiendo del día que se reúna la congregación a orar o a hacer oraciones de hogar. Si se hace una vigilia entre semana, tampoco usted ve esas personas. Por lo mismo, porque son religiosas, tienen comportamientos como los escribas y los fariseos, ¿sí? Que tienen arraigado algo y no lo quieren soltar, no lo quieren dejar, no son capaces, les cuesta dejarlo. Nunca va a ver usted un religioso, un escriba, un fariseo de este siglo, de este tiempo, estar un sábado o un día entre semana haciendo un ayuno para el Señor, presentándose en el templo en un ayuno. Por lo mismo, porque no es capaz de dejar estas prácticas, esto que lleva arraigado desde que conoció al Señor o desde niño, lo que le enseñaron. Vuelvo y digo, quizás lo que le enseñaron no se lo enseñaron con mala voluntad, no se lo enseñaron con mala intención. Simplemente muchas cosas se las enseñaron o no las enseñaron mal, ¿sí? Ahora bien, yo tengo que identificar si yo estoy en este grupo de escribas y fariseos.
y tengo que salir de ahí. Tengo que salir inmediatamente de ahí porque si me estoy comportando como un escriba o como un fariseo. Ni cualquiera de los dos no son nada bueno. Y tengo cosas arraigadas, muchas cosas más que todavía me cuestan dejarlas, me cuestan abandonarlas por lo que me enseñaron mis padres espirituales, ¿sí? O los líderes espirituales, como le quiera llamar, me enseñaron mis padres terrenales, me enseñaron en el catolicismo, ¿sí? Me enseñó la sociedad, ¿sí? Por eso habla de los rudimentos y las tradiciones de este mundo, porque hay cosas que yo todavía necesito seguir practicando para sentirme bien y creo que lo estoy haciendo bien. Cuando, cuando nosotros leemos las escrituras, por lo menos cuando yo leo las escrituras, me doy cuenta de muchas cosas que me enseñaron hace mucho tiempo y que no lo hicieron con mala intención. Por ejemplo, esta cita que dice, creo que es Efesios 4:11, si no estoy mal, que me viene ahorita a la mente, dice, y él mismo, porque viene hablando de Jesucristo, ¿no? Entonces dice, y él mismo constituyó a unos, entonces da un listado de 5, ¿sí? A unos pastores, bueno, empieza a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, ¿sí? Da 5 constituciones, ¿no? Constituye a 5 grupos para algo, ¿no? Entonces, el bien mismo constituyó esto, luego dice, a fin, ¿para qué lo que, vamos a ver para qué nos constituyó, para qué estableció estos 5. A usted y a mí se nos enseñó que estos 5 eran los únicos ministerios que existen, que no hay más ministerio, ¿sí? Porque la palabra ministerio viene de servir, de ministrar. Cuando usted lee en el libro de Samuel y en el Antiguo Testamento y incluso en el Nuevo, habla de que estos ministrando al Señor, el Espíritu Santo dijo a prepararme a Pablo y a Bernabé para el ministerio, para la obra que los he enviado o que los he escogido. Entonces la palabra ministerio deriva ministrar, servir, eh, estar a disposición del servicio en el templo, ministro, ¿sí? Entonces, ¿a fin de qué? A fin de qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? Constituyó a los 5 apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar aquí a los santos. ¿Para qué? Dice, para la obra del ministerio, para la obra del servicio. ¿Sí mira? Que ya no está hablando de estos 5, constituyó a esos 5 para algo. ¿Para qué? Para perfeccionar a estos. ¿Sí? Levantó pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, para perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del servicio de los santos. ¿Sí mira? Entonces yo esta palabra del ministerio se la estoy ¿cómo se llama eso? Se la estoy incluyendo es a ellos, ¿sí? Cuando el ministerio es para la iglesia, el servicio es para la iglesia. Y si usted lee la cita, usted no necesita hacer una exégesis, ni una hermenéutica, ni nada de eso. Usted solamente lee la cita y está muy claro. Está muy claro lo que dice. Entonces, esto es algo que también se nos enseñó. ¿Cuántos son los ministerios de la iglesia? Ah, son 5, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Y ya decimos que no hay más. Porque es que todos los santos somos servidores, somos ministros, somos ministerio. ¿Sí? Estamos para servir en la iglesia, estamos para servir en la obra del ministerio. Entonces son cosas que se nos arraigaron, que incluso usted se la lee a una persona que ya lleva 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, y usted se la lee, le dice, léala usted si quiere, léala. Y la persona la lee y de acuerdo a lo que le fue enseñado y le fue arraigado en su corazón, eso es lo que la persona le va a decir, no, no, pero eso no es así, son 5 solamente. Y a pesar de que la persona esté leyendo la cita y esté bien clara. Entonces fueron cosas
que fueron muy arraigadas en la vida del creyente, en la vida del creyente, lo cual tiene que salir de nosotros, ¿sí? Por lo menos, si usted ve una persona que llega a la congregación con una cachucha, con una gorra, le llamamos nosotros una cachucha, y usted la ve que llega a la congregación, la gente, el religioso, viene y mira a la persona, ve, qué falta de respeto. ¿Por qué llega a la congregación con una cachucha? ¿Sí? Se nos enseñó, tenemos que llegar es así, tenemos que llegar es así con corbata, con saco, con zapatos de esos brillantes, con pantalón de tela. Y eso fue lo que se nos enseñó, eso fue lo que se nos grabó a nosotros y nosotros o al religioso le cuesta soltar estas cosas, al religioso le cuesta aceptar que estos son tradiciones que no debemos de cumplir, que no debemos de arraigarnos para invalidar lo que realmente sí debemos cumplir, ¿sí? Amar al prójimo, amar al hermano, que es el prójimo también, amar a los padres, que habla aquí con lo que leímos ahorita, ¿sí? Dice, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, ¿sí? Entonces usted mira a la persona, entonces normalmente la persona cuando va a orar, por tradición, ¿sí? A veces, muchas veces no por temor, ni por respeto, sino por tradición, viene y se quita la cachucha o se quita el sombrero, ¿sí? Como hacen los católicos, ¿no? Que tienen esas costumbres, porque son solo costumbres de hombres. Se quitan la cachucha, oran, entonces ellos de pronto creen que el Señor los va a escuchar sin cachucha y con cachucha no los va a escuchar, ¿sí? Pero otras cosas sí se practican, ¿sí? Entonces la persona tiene más respeto por quitarse la cachucha o quitarse unas gafas, que cree que eso lo hace menos acepto delante de Dios, pero si va y se toma una botella de aguardiente, va y se embriaga, va y le pega a la mujer, va y se mete a un prostíbulo, ¿sí? Va y hace negocios ilícitos, va y le roba los impuestos al gobierno, va y trabaja ilegalmente, ¿sí? Va y habla y murmura del hermano, del pastor, del líder, de la congregación, de donde estaba, donde salió. Entonces, en eso sí no tiene temor de Dios, ¿sí? Entonces, esas pequeñas cosas, como dice la palabra, esas pequeñas zorras, dañan los grandes cultivos. Entonces, son cosas que tienen que salir del pueblo de Dios, que tienen que ser desarraigadas de nuestras vidas, ¿sí? Que es que tengo que usar cierta ropa, que es que tengo que usar cierto peinado, que es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, para agradar al hombre, porque es que en realidad muchas de las prácticas son tradiciones de los hombres y para agradar a los hombres. Por eso aquí dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Y mira, ya estaba escrito, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, de labios me honra. Sí, mira que es muy fácil decir, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Es muy fácil decir amén. Es muy fácil aplaudir. Es muy fácil danzar. Es muy fácil decir te amo, Señor. Eso es sencillo decirlo, ¿sí? Usted pone a una persona que no conoce al Señor a que repita esas cosas, la persona lo puede repetir, lo puede decir. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, sí, mira, qué tan fácil es decir con la boca, mas el corazón está lejos del Señor. ¿Sí? Porque con el corazón, con la boca decimos una cosa, pero con el corazón estamos haciendo lo contrario. Sí, con el corazón, en el corazón estamos sintiendo lo contrario. Entonces, son rudimentos, son tradiciones, son patrones, son prototipos que copiamos, son modelos que copiamos de nuestros antepasados, del líder espiritual que nos guió, que nos enseñó, que no lo hizo con mala intención,
que se equivocó en algunas cosas. No estoy diciendo que lo que usted aprendió en el Evangelio, lo que usted vio, lo que usted lleva, la trayectoria que usted y yo llevamos hasta ahora es que todo estemos mal y erróneo. No, hay cosas que tienen que ser desarraigadas, que tienen que ser quitadas de nosotros. Hay cosas que tenemos que nosotros recapacitar y darnos cuenta. Yo, ¿por qué solo me congrego el domingo? Yo, ¿por qué solo me congrego este día? Yo, ¿por qué solo llego hasta ahora a la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué yo le cumplo más al hombre que a Dios? Sí, mira que decimos, Señor, te amo, Señor, te adoro, pero en el trabajo yo llego 15, 10, 5, 20 minutos antes, pero a la iglesia sí llego 5, 10, 15, 20, 30 minutos después. ¿Sí? Y digo que amo al Señor. ¿Sí? Cuando necesito algo, me compro lo mejor. Una buena marca, unos buenos zapatos, un buen pantalón, un buen libro, algo de buena marca, un buen saco, una buena camisa, un buen peinado, un buen perfume de marca costoso. Pero a la hora de comprarme una Biblia, una Biblia, busquemos la más barata. Busquemos una de 10.000 pesos. Hablando de pesos, una de 10 dólares. Si hay más barata, mejor. Eso es la Biblia. ¿Para qué tan caro? ¿Para qué algo tan bueno? Porque no se trata de caro, se trata de algo bueno. ¿Sí? Entonces, me compro un celular quizás de 1.200, 1.500 dólares, 800 dólares. ¿Sí? De 1.000.000 de pesos. Pero una Biblia, no, que sea de 10.000 pesos. No puedo pagar más. Y digo que amo al Señor. ¿Sí? Digo que amo al Señor. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a realmente vivir lo que digo con mis labios y a morir a ciertas tradiciones, a ciertas cosas que todavía sigo practicando. Yo solamente le nombré como unas 4 o 5 tradiciones que nosotros hacemos, que quizás unas son malas, otras no son malas, pero meditemos en otras cosas que tú y yo estemos quizás practicando, siguiendo como patrones religiosos y que nos podamos dar cuenta y decir, oiga, esto que estoy haciendo, ¿por qué lo hago? Si esto no está en la Biblia, si esto no está escrito, si los líderes, si los hombres de Dios y el Señor Jesucristo nunca lo hicieron, ¿yo por qué lo practico? ¿Por qué lo hago? ¿Quién me enseñó esto? Y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a que yo pueda dejar estas prácticas, estas cosas. Y hermanos, hablando un poco de las tradiciones y los rudimentos del mundo, ya no de la iglesia, sino hablando de los rudimentos del mundo, lo que hemos leído en Colosenses 2:8. Normalmente ahí sí hay muchísimas tradiciones que nosotros, eso sí ha costado bastante al ser humano y a la iglesia soltar eso. Tenemos muchas cosas arraigadas. ¿Quién nos enseñó a celebrar el cumpleaños de alguien? ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué tan importante es recordar ese día cuando la persona cumplió años, ¿no? Cuando la persona nació, perdón. Y podemos como recordar ese día. Pero ¿quién nos enseñó a que tiene que ser una torta? ¿Quién nos enseñó a que tiene que ser una vela? ¿Por qué una vela? ¿Por qué una torta? ¿Y por qué si no hay una vela y una torta, la persona se pone triste? ¿Sí? Y es muy bonito recordar ese día. Cuando mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, sí, tu mamá, mi mamá nacieron y están cumpliendo un año más de vida. Algunos lo ven como un año menos de vida, porque se está volviendo más vieja la persona, está más cerca a morirse, y otros lo ven como un año más de vida, porque es un año que sigue más con nosotros. Pero miremoslo de los dos lados. ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién nos enseñó a celebrar el Día de la Madre? Que tiene que ser un regalo, que tiene que ser una flor, y la mamá
que no se le da algo ese día, también se pone muy triste, se pone sentimental. ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién os enseñó a vosotros estas cosas? ¿Sí? El Día de la Mujer. ¿Quién nos enseñó que teníamos que celebrar el Día de la Mujer? ¿Sí? ¿Quién nos enseñó estas cosas? Y muchas cosas más, que quizás nosotros muchas cosas no las practicamos, como el Halloween y otras cosas, pero hay muchas otras cosas. A las otras cosas decimos, sí, esas son malas, porque en realidad son malas, son de las tinieblas. Pero las otras cosas no nos hemos puesto a meditar un poco y a decir, bueno, ¿qué significado tiene esto? ¿Qué significado tiene esto otro? ¿Qué símbolo es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de esto? Y son rudimentos, tradiciones de los hombres. Cierto color de ropa en ciertas fechas, ¿sí? Y muchas cosas más que el pueblo de Dios practica y no ha dejado todavía esas cosas, ¿sí? No ha dejado todavía esas cosas. Usted quizás ahí escuchando se acuerda de otras tradiciones de los hombres, rudimentos. El día de San Valentín, que el día de Acción de Gracias, que el día de, no sé, de Noel, de Navidad. Si usted en Navidad no tiene un árbol de Navidad, que ni usted sabe qué significa eso, ni por qué es un árbol, ni por qué están colgadas todas esas bolas ahí, ni por qué tiene que tener luces alrededor, ni por qué tiene que tener una estrella en la punta, ¿sí? Que por qué tiene que estar colgando cosas en la casa, que por qué tiene que poner un pesebre en la casa, ¿sí? Que está lleno de cantidad de muñequitos, de cosas, y que hay un niño Jesús ahí envuelto en pañales todavía, ¿sí? Son muchas cosas que el pueblo de Dios todavía practica. Entonces, si nosotros dejamos, si nosotros cuestionamos o decimos, no, esto no lo practico, yo tengo que no celebrar todo. Porque si usted dice, yo no celebro, yo celebro la Navidad, pero sí celebro otra cantidad de cosas, pues lo mismo, seguimos en las tradiciones del mundo. Pero solamente es para que reflexionemos y nos demos cuenta que todavía nosotros tenemos muchas cosas arraigadas de este mundo, tenemos muchas cosas que nos fueron enseñadas por los hombres, por el sistema de este mundo. Recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, recordemos que nosotros no somos de este mundo, recordemos que nosotros no pertenecemos a esta tierra, que nosotros ya fuimos comprados por precio de sangre y que nosotros ya tenemos un lugar guardado y reservado en los cielos. Tenemos un lugar, tenemos la promesa del Espíritu Santo, tenemos la ciudadanía que no es de la tierra, es celestial, ¿sí? Tenemos muchas cosas como promesas seguras para nosotros y para nuestros hijos. Hermanos, que el Señor le bendiga y yo le invito a que usted medite en otras cosas que quizás no nombré ahorita, pero sé que hay más cosas que usted y yo quizás estemos practicando del mundo o dentro de la iglesia que nos enseñaron mal y que todas las seguimos practicando. Que el Señor le bendiga y le guarde. Dios bendiga su casa.